La dictadura cubana tiene miedo y ataca la marcha del 15N. Ahora los cubanos discrepantes solo los protege la ley de la gravedad. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El poder sigue insultando a los cubanos que discrepan de la línea oficialista, presentándolos como meros instrumentos de naciones extranjeras y pretendiendo desconocer las causas reales de las protestas. La respuesta de los gobiernos municipales al dramaturgo Junior García Aguilera y otros promotores de la marcha del 15N en Cuba confirma el carácter totalitario de la dictadura más vieja de Occidente, porque viola preceptos constitucionales al actuar contra los ciudadanos. El documento entregado a los promotores del 15N en varias provincias interpreta derechos constitucionales de forma no ajustada a derecho, porque cataloga como excluible toda acción autónoma con respecto a los designios del gobernante Partido Comunista, único legal en Cuba. Al mismo tiempo, apelando al artículo 4 de la Constitución vigente, resuelve que las pretensiones cívicas de los convocantes del 15N son traición a la patria, colocando a promotores y ciudadanos fuera de la nación, tildándolos de enemigos de Cuba y personeros de poderes extranjeros. Con esta ilegalidad, el poder sigue insultando a los cubanos que discrepan de la línea oficial, presentándolos como meros instrumentos de naciones extranjeras, pretendiendo desconocer las causas reales de las protestas, todas legítimas e internas, como demostró la rebelión del 11 de julio. Siguiendo la lógica totalitaria que inspira la respuesta gubernamental a Junior García y demás cubanos descontentos, las autoridades acaban de crear la categoría de expatriados dentro del mismo país, expulsándolos de la República y de la ley, privándoles los derechos ciudadanos. Por si no bastara, el documento, idéntico en el contenido, excepto en sus destinatarios, invade competencias de la Asamblea Nacional y del Tribunal Supremo, únicos facultados para los cometidos que se atribuyen los gobiernos municipales en esta pantomima jurídica de subordinados de los mayores violadores de los derechos en Cuba. Cuando un gobierno viola sus propias leyes, va caminando a la perdición, aunque ahora organice matutinos y actos de reafirmación totalitaria para fingir aclamación popular a sus disparates. Tiene archipiélago en la respuesta del gobierno cubano, da mejor prueba de su victoria política sensata frente a la arbitrariedad de un régimen acobardado que pisotea sus propias leyes porque ya no les sirven para amedrentar al pueblo cubano. El 12 de octubre de 2021 pasará a la historia como ejemplo de injusticia que avergonzará a más de un jurista imbuido en la ética que debe regular las acciones gubernamentales como salvaguarda de la nación. Cuando un gobierno actúa al margen de la ley, solo reconoce su gran debilidad, y el ejecutivo del títere castrista Díaz-Canel es el peor posible para el peor momento de Cuba, hasta el absurdo de creer que afronta un descontento por pobreza y desigualdad, cuando está ante un reto político descomunal, solo solucionable con libertad y democracia. El 11 de julio marcó el estreno del ejército en la represión popular y el debut del títere castrista como un instigador a una guerra civil entre propios cubanos, y ahora busca una argucia legal para contener la justa ira de los ciudadanos comprometidos con la nación. Ya sabíamos que la dictadura anticubana tiene miedo, ahora hemos constatado de que actúa chapuceramente, confundiendo lo importante con sus urgencias, como mediocres persuadidos de una invencibilidad imaginaria por la guapería infantil. Mientras tanto, Estados Unidos llama a la dictadura cubana a respetar libertades y derechos fundamentales de su pueblo. Las declaraciones se dieron luego de que la dictadura en la isla negara el permiso para la celebración de una marcha pacífica el 15 de noviembre. Estados Unidos hizo un llamado el día martes al régimen cubano a que respete libertades y los derechos fundamentales de su pueblo, luego de que se conociera de que ese mismo día martes el gobierno de la isla negó el permiso para la celebración de una marcha pacífica el 15 de noviembre. Durante la conferencia de prensa diaria que ofrece el Departamento de Estado y ante la pregunta de uno de los periodistas presentes sobre la decisión del gobierno de Cuba de calificar como ilícita y de provocación la marcha cívica por el cambio, el vocero de la Cancillería estadounidense, Ned Price, se refirió a la situación del país caribeño. Déjenme aclarar una cosa desde el principio.
Lo que sucedió en julio, que sucedió en los días posteriores a eso, no se trata de Estados Unidos, se trata de la conducta del régimen cubano, las aspiraciones insatisfechas del propio pueblo cubano de libertad, dignidad, prosperidad, los elementos que este régimen les ha negado durante demasiado tiempo, dijo el funcionario estadounidense. Ha habido muchos detenidos arbitrariamente, muchos están desaparecidos. Sabemos que el gobierno ha realizado juicios sumarios secretos de los detenidos y nos unimos a sus familias, nos unimos a los defensores de los derechos humanos en Cuba y a las personas de todo el mundo para pedir la liberación inmediata de todos los detenidos, simplemente por ejercer sus derechos fundamentales. El vocero del Departamento de Estado aseguró además que la violencia que hemos vivido, la detención que hemos visto, las represiones que hemos visto, las prohibiciones a la protesta pacífica, todo esto nos recuerda que es el pueblo cubano el que está pagando caro su lucha por la libertad, su lucha por la dignidad. El gobierno cubano dijo el día martes que los promotores de la marcha cívica del 15 de noviembre tienen la intención de impulsar un cambio de régimen y que algunos tienen vínculos con Washington, y agregaron de que se trata de una manifestación ilícita que incumple con lo establecido en la Constitución de 2019, aprobada en referendo por el 86,5% de los votantes. Mientras tanto, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condenó la prohibición de la Marcha por el Cambio. El gobierno cubano debe aceptar el reto de escuchar a los ciudadanos. No lo hizo el 11 de julio pasado y no lo está haciendo ahora al prohibir la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre, denunció el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. De esta forma, respondió al anuncio del régimen cubano que el día martes negó el permiso para que se realizara la marcha, alegando de una manifestación ilícita que incumplía con lo establecido en la Constitución de 2019. Expresamos nuestra más enérgica condena ante las respuestas emitidas por las autoridades cubanas que han declarado ilícitas las marchas cívicas convocadas por los ciudadanos en varias provincias del país. Las autorizaciones se habían solicitado a los diferentes gobiernos locales amparados en la nueva Constitución, afirmó el observatorio. La organización también criticó al régimen cubano por su carácter antidemocrático y el papel mojado que representa la nueva Constitución de la República, que nació sin refrendar los derechos fundamentales. Hacemos un llamado a la Unión Europea a que condene esta clara violación de los derechos humanos en Cuba, incompatible con el acuerdo de diálogo político y de cooperación entre Cuba y la Unión Europea, finalizó la organización. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares, en todos los grupos posibles, y así puede llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.